de la calle, nos encontramos hablando con Pepe y con Carlos de enfermedades. Claro, Y a esto lo escuchamos para hablar de mujeres. Bueno, hoy Darío Gómez daba a conocer, antes que cualquier medio de comunicación, la detención, y yo, comparto con él plenamente cuando decía que después de la detención de Tognoli, yo diría también la detención del jefe de seguridad vial, ese que pedía coima en todos lados, pero la detención del jefe de asuntos internos es, después de la detención de Tognoli, la página más negra de la historia del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. No de la policía, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Porque acá no estamos hablando que preventivamente, después de una investigación, el Ministerio de Seguridad, no, acá estamos hablando de fuerzas federales, acá estamos hablando que el nombramiento es del Ministro de Seguridad, Está Alberto Martínez de Apropol. Alberto, ¿cómo vamos? Bueno, preocupado con todo esto, Alejandro, buen día a todo el equipo, a la audiencia. Martínez de Apropol. Yo considero que esto es uno de los días más negros, ¿no?, de la historia de la seguridad en Santa Fe, después de lo de Tognoli. Sí, verdaderamente venimos en un proceso realmente preocupante, porque además se da en un contexto muy específico. Esto estaba anunciado. Si ustedes se fijan en la página, nosotros ya la semana pasada dijimos el corrimiento forzoso del colega de Aníbal Candia, de la Dirección de Asuntos Internos. Esto era porque lo que nosotros tenemos ya como hipótesis de trabajo y con elementos realmente importantes, ¿no? No cambia la historia, pero sí hace un poco a la cuestión interna del fenómeno, ¿no? La ministra de Seguridad de la Nación ya le había avisado de esto, de estas detenciones al propio gobernador de la provincia, decir que ya estaban en conocimiento. Entonces, bueno, producen el corrimiento de Candia. Hoy ya hay detenciones. Me dicen, nosotros obviamente no es nuestra función, pero sí ha causado impacto en la fuerza. Hay una veintena de policías detenidos de la unidad regional, concretamente 2 guardias de la comisaría séptima. Esto es un hecho que ocurrió hace ya 2 años, ¿no?, lo del caso Casco. Muy lleno de idas y venidas, y esperemos, bueno, que se resuelva de acuerdo a justicia, que nuestros compañeros tengan la posibilidad del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, lo que pedimos siempre. Y bueno, si hay responsabilidades, que cada uno la asuma como corresponde. No hay otro final feliz en esta historia, ¿no?, que una historia desgraciada. Alberto, te hago una pregunta. En 2 o 3 casos resonantes, policías a los cuales se presume son corruptos o tienen relaciones o vinculaciones económicas con el narcotráfico, en la provincia de Santa Fe lo tienen que tener fuerzas nacionales. Sí, es una decisión del juez de la causa. Nosotros acá vemos... No confía entonces, los jueces no confían en la propia policía para ir a detener nada más ni nada menos que, por ejemplo, al jefe de asuntos internos. Tiene que venir. En el caso de Tognoli, la PCA, ¿te acordás que se armó toda una cosa? Y todavía preso, ¿no? Sí. Y ahora también tiene que ser fuerzas nacionales. Y no hay policías en Santa Fe a los cuales, por ejemplo, un juez federal pueda confiarle la detención de uno de sus pares. Bueno, a criterio del juez, entiendo que no. De todos modos, esto sigue más arriba de Candia. El nivel más arriba de Candia ya estamos hablando de un subsecretario, y después ya viene el ministro. ¿La vida de Porretti? Bueno, creo que está ahora reciclado en el Ministerio Público Fiscal de la acusación. Ah, mira qué bárbaro. No, un tipo involucrado, un tipo que hasta fue negado por el propio gobernador Bonfatti en su momento. Sí. Yo le hago una entrevista a Bonfatti y le digo, 8 meses y sigo siendo subsecretario. Cosa muy loca era. Sí, no, y además, bueno, procesado junto con Tognoli, el jefe de policía, y involucrado también, creo que procesado en su momento, el juez Pegasano, de ahí de la ciudad de Santa Fe. Esto demuestra que, pero esto no es por descargar o tratar de sacar culpas
que pudieran recaer sobre compañeros de trabajo y sobre colegas nuestros. Esto demuestra de que, si esto es así, hay una político, y no político con mayúscula, no buscando el bien común, sino el interés de ciertos sectores, de ciertos poderes, de ciertos negocios o negociados, ¿no?, a espalda de la gente, puede ser, le hace narcotráfico, tráfico de personas, lo que se les ocurra, por parte de altos niveles de la política santafesina. Esto ya no se puede seguir ocultando. Es decir, porque el caso, supongamos, yo no puedo dar un juicio porque no me corresponde y además no tengo ni siquiera los elementos, pero la detención de Candia es la detención de un hombre que no depende del jefe de policía, depende directamente del ministro Puyaro. Y nadie sale a dar una respuesta, a decir absolutamente nada. Y esto es lo grave, ¿no? Porque ya no es un... Es decir, te hago una pregunta, porque uno muchas veces no conoce, ¿no? No conoce ciertos mecanismos y cierta metodología de nombramiento. El director de asuntos internos no puede depender del jefe de policía porque es el que investiga a la policía. ¿Quién lo nombra al director de asuntos internos? No, bueno, en el caso de Candia asumió en lugar del comisario Aranda, asumió en diciembre pasado y lo nombró directamente el ministro. Es decir, son decretos que firma el ministro y el gobernador. Son directos de ellos, no de problema también, Alejandro, porque se han creado organismos que sin depender de la policía hacen trabajo de policía, es decir, son parapoliciales. En buen castellano, no hay otra definición. Este es el caso muchas veces las TOE cuando pasan a depender del ministro y no del jefe de policía. El ministro puede ser un buen ministro, pero de policía no sabe absolutamente nada, porque no fue preparado para eso. Claro. Él es licenciado en ciencias políticas, perfecto, pero no es, además no tiene autoridad policial, que es un conjunto de atribuciones y de obligaciones que tiene un ciudadano investido como tal. Es una definición así muy clara la que dan los reglamentos, las leyes que están en vigencia. Entonces no se pueden hacer organizaciones por fuera del comando único. Y esto no es una ocurrencia mía, esto está establecido en la ley orgánica que establece que debe funcionar la policía de la provincia de Santa Fe. Es una ley votada por la legislatura, revisada por la legislatura en épocas de esta actual gestión democrática. Entonces, digamos, o respetamos la ley o no la respetamos. Ahora tenemos este caso, bueno, detenido en principio por lo que incluso ya han mencionado algunas emisoras ahí en la capital, un hombre que responde, si bien tiene una jerarquía y un estado policial, pero depende directamente del ministro. Esto realmente es preocupante, ¿no? Sí, es grave. Es grave. Bueno, amerita una explicación. A ver, yo pregunto, ¿no googlean los ministros a la hora de nombrar a alguien? ¿No cotejan con un jefe de policía? ¿No cotejan con gente o con jubilados policías? Sí, mirá, el perfil de este tipo, ¿sabés algo? Porque después le explotan los quilombos de la cabeza. El jefe creo que era de la seguridad vial. Hablar con la gente, Claro, la gente muchas veces sale mucho. Dice que todo el mundo le dijo al ministro, mire que el tipo es coimero, y después le salta que lo filmaron pidiendo coima, que esto, que lo otro, una cosa. Es una vía de aproximación al problema, pero lo veo desde mi modesto punto, digamos, de los actores. Hay un sistema, este es el problema. Y el sistema corrupto, esto como decía un general sabio, 3 veces presidente. El pescado se comienza a descomponer por la cabeza, y la cabeza es política. Y después se traslada a los otros estamentos del Estado, con o sin uniforme. Porque de hecho, hechos de corrupción al amparo de esta impunidad que dan estos sectores, porque acá, en este caso, perdón que me interrumpa, ¿no? Pero acá hay miembros del Poder Judicial involucrados en esta causa. No dejemos pasar por alto eso. Es decir, hay 3 miembros del Instituto Médico Legal, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que están también en estas condiciones, al igual. Esto es grave también. Sí. Entonces, bueno, estamos hablando... Sí, ya. No me hablé del Poder Judicial, que realmente esta mañana ya me puse loco, digamos.
con una situación en el norte. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, esperemos que esto se resuelva con justicia, como corresponde, ¿no? Con todas las garantías para nuestros compañeros, para que puedan defender. Y bueno, si alguno ha cometido algo que es reprochable, bueno, responderá como corresponde. No, más que eso nosotros no podemos, sí manifestarle a la gente lo que dijimos contigo, la preocupación que tenemos como trabajadores. Un fuerte abrazo, Alberto. Gracias. Hasta luego. Lo tengo a Darío Gómez, que esta mañana daba minuciosamente